Detente un momento. Ahora mismo, mientras lees esto, estás girando. La Tierra gira sobre su propio eje a casi 1.600 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, orbita alrededor del Sol a 107.000 kilómetros por hora. Y el Sol, junto con todo nuestro sistema solar, se mueve alrededor del centro de la Vía Láctea a una velocidad de aproximadamente 820.000 kilómetros por hora. Y la propia galaxia se desplaza a través del espacio a más de 2 millones de kilómetros por hora. Todo, absolutamente todo, gira. No existe nada en este universo que esté completamente quieto. Pero aquí viene la pregunta que la ciencia oficial prefiere no hacerse en voz alta. La pregunta que los libros de texto evitan con maestría. La pregunta que, cuando la pronuncias en ciertos círculos académicos, produce silencios incómodos y miradas esquivas. ¿De dónde vino toda esa rotación? Porque el modelo estándar del universo nos dice que todo comenzó con el Big Bang. Una explosión primordial. Una singularidad de densidad y temperatura infinitas que se expandió en todos los sentidos de manera uniforme, homogénea, simétrica. Un estallido perfecto. Una bola de fuego perfectamente esférica, expandiéndose de manera idéntica en cada dirección posible. ¿Entiendes el problema? Si la expansión inicial fue perfectamente simétrica, si no había ninguna dirección preferida, ningún eje, ninguna asimetría en ese primer instante, entonces el universo primordial tenía momento angular total igual a cero. Ninguna rotación, ningún giro, nada. Solo expansión perfecta, como un globo inflándose en el vacío absoluto. Y aquí está la mentira que nadie te cuenta directamente, pero que está enterrada en las ecuaciones. De una simetría perfecta no puede emerger rotación. Es una violación directa de una de las leyes más fundamentales de la física. La ley de conservación del momento angular dice que si el momento angular de un sistema es cero, seguirá siendo cero a menos que una fuerza externa actúe sobre él. No hay magia, no hay excepciones, no hay pequeña letra al pie de la página. Entonces, ¿cómo explicamos que todo en el universo esté girando? Piensa en una patinadora artística sobre el hielo. Cuando extiende los brazos, gira despacio. Cuando los acerca al cuerpo, gira más y más rápido. No está generando nueva rotación, está conservando la que ya tenía. Este principio no es un capricho humano. Es una ley universal, válida desde los electrones dentro de un átomo hasta los cúmulos de galaxias que se extienden por cientos de millones de años luz. Es la misma ley que gobierna cómo una nube de gas interestelar, al colapsar bajo su propia gravedad, comienza a girar cada vez más rápido, aplastándose en un disco, formando una estrella en el centro y planetas a su alrededor. Exactamente como nuestro sistema solar. Exactamente como miles de millones de sistemas solares que hemos observado. Pero ese ejemplo de la patinadora asume algo crucial que nunca se menciona en la divulgación científica convencional. La patinadora ya tenía rotación antes de encoger los brazos. El momento angular no apareció de la nada. Alguien empujó. Algo giró primero. Entonces, en el universo primitivo, ¿quién empujó? Los cosmólogos tienen respuestas, por supuesto. Siempre tienen respuestas. Te hablarán de fluctuaciones cuánticas en la inflación cósmica, de perturbaciones diminutas en la densidad de la materia primordial, de turbulencias inevitables. Y sí, esas respuestas tienen peso matemático, pero hay algo que esconden detrás de toda esa terminología sofisticada. Ninguna de esas explicaciones resuelve el problema fundamental. Explican cómo las estructuras locales adquirieron rotación, pero no explican por qué el universo como sistema total parece tener un momento angular neto que no debería existir según su propio modelo de origen. Es como encontrar que todos los ríos de un continente fluyen en sentido horario y explicar cada caso individual sin preguntarse nunca por qué el continente entero tiene esa preferencia. El patrón está ahí, la pregunta incómoda, y la ciencia oficial, con toda su arrogancia institucional, prefiere mirar hacia otro lado. Hay físicos que sí se han atrevido. Roger Penrose, uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX, ganador del Premio Nobel en 2020, no tiene miedo a hacerse preguntas incómodas, y lo que propone no es solo revolucionario, es, literalmente, lo más perturbador que puedes escuchar sobre los orígenes del cosmos. Pero llegaremos a eso. Por ahora, quiero que te quedes con esta imagen. Imagina que entras a una habitación y encuentras un trompo girando perfectamente sobre la mesa. Nadie está en la habitación.
Nadie ha estado allí en horas. Según las leyes de la física, ese trompo debería haberse detenido hace mucho tiempo por la fricción. Sin embargo, gira. Con perfecta estabilidad, con perfecta energía. Hay dos posibilidades. O alguien estuvo aquí antes y lo puso en movimiento, o las leyes de la física que conoces están incompletas. El universo es ese trompo, y la ciencia oficial lleva décadas fingiendo que la habitación siempre estuvo vacía. Pero aquí está lo que nadie te dice en los documentales de producción millonaria que emiten las grandes cadenas. Aquí está lo que no aparece en los libros de texto aprobados por los ministerios de educación de docenas de países. El universo no solo gira de maneras muy específicas que apuntan a algo que existió antes del Big Bang. Algo que dejó su firma en el tejido mismo del espacio-tiempo, como un tatuaje invisible que los instrumentos más poderosos que hemos construido están empezando a detectar. Las galaxias no giran al azar. Hay estudios que sugieren una leve preferencia direccional en la rotación de galaxias espirales a escala del universo observable. Una asimetría tan sutil que durante décadas se atribuyó a errores de medición. Pero cuando se analizan catálogos de decenas de miles de galaxias, la señal persiste. Débil, susurrante, pero persistente. El universo tiene un giro preferido. ¿Y si ese giro no nació en el Big Bang? ¿Y si fue heredado? ¿Y si el Big Bang mismo fue desencadenado por algo que ya giraba, algo que colapsó, algo que murió para que nosotros pudiéramos existir? Eso no es ciencia ficción. Eso es lo que propone uno de los hombres más inteligentes que ha producido la civilización humana en el último siglo. Y en los próximos minutos vas a entender por qué los agujeros negros que existen ahora mismo en el universo no son solo monstruos del espacio. Son la clave para descifrar de dónde vino el movimiento original. Son máquinas del tiempo, son deformadores del espacio. Y en sus entrañas, las leyes de la causalidad se rompen de maneras que ni siquiera Einstein quería aceptar. Sigue viendo, porque lo que viene después va a cambiar para siempre la manera en que ves el cielo nocturno. Imagina que tomas una bola de boliche y la colocas en el centro de una sábana elástica tensada. La tela se hunde, se deforma. Si ahora empiezas a hacer girar esa bola sobre sí misma, la sábana no solo se hunde, empieza a retorcerse, a enroscarse. La tela misma comienza a moverse en espiral alrededor del objeto giratorio, arrastrada por su rotación como si fuera melaza atrapada entre los dedos de un gigante invisible. Eso es exactamente lo que hace cualquier masa giratoria con el tejido del espacio-tiempo. No es una metáfora poética, no es una simplificación para niños. Es física real, descrita con precisión matemática por las ecuaciones de Einstein, verificada experimentalmente con satélites en órbita alrededor de la Tierra, medida con precisión de centímetros. Se llama arrastre de sistemas de referencia. En inglés, frame dragging. Y si crees que eso no tiene consecuencias para tu manera de entender el universo, espera escuchar lo que sucede cuando esa masa giratoria no es la Tierra, sino un agujero negro con la masa de 1.000 millones de soles. Einstein nos dio la relatividad general en 1915. Nos dijo que la masa deforma el espacio-tiempo, que la gravedad no es una fuerza como creía Newton, sino la curvatura del propio tejido de la realidad. Pero Einstein no se imaginó, o no quiso imaginarse, qué ocurriría cuando esa masa no solo existiera, sino que girara a velocidades cercanas a la del vacío absoluto. Fue Roy Kerr, un matemático neozelandés, quien en 1963 encontró la solución. Una solución que Einstein nunca quiso explorar. Una solución que describe el agujero negro giratorio más aterrador y fascinante que la física ha producido jamás. La métrica de Kerr. Esa es su nombre técnico. Y lo que describe es un objeto que no solo destruye todo lo que se acerca, sino que dobla el tiempo, encoge el espacio y crea zonas donde las leyes de la causalidad dejan de tener sentido. Empecemos por el principio. Alrededor de un agujero negro giratorio existe una zona que los físicos llaman ergosfera. No es el horizonte de eventos, que es el límite de no retorno clásico que todos conocen. La ergosfera está por fuera del horizonte de eventos. Pero aquí está el detalle que nadie menciona en los documentales de divulgación que consumes en plataformas de streaming. Dentro de la ergosfera, el espacio-tiempo se mueve. Literalmente se mueve.
y se mueve más rápido de lo que tú puedes moverte en dirección contraria. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que si una nave espacial entra en la ergosfera e intenta mantenerse quieta en el espacio, encendiendo sus motores a máxima potencia en dirección opuesta a la rotación, es imposible. No puede. El espacio mismo la arrastra, como un insecto intentando nadar contra una corriente que se mueve más rápido que sus patas. El movimiento de arrastre del espacio-tiempo dentro de la ergosfera supera cualquier velocidad que la nave pueda generar. Estás atrapado en el giro del cosmos. Y eso es solo la zona exterior. Cruza el horizonte de eventos, ese límite invisible pero absolutamente definitivo, y entrarás en uno de los lugares más perturbadores que las matemáticas han concebido. Pero en un agujero negro de Kerr, a diferencia del agujero negro estático de Schwarzschild, que aprendiste en los libros de texto, no hay una singularidad puntual esperándote. No hay una infinidad aplastante concentrada en un punto sin dimensiones. Lo que hay es infinitamente más extraño. Hay un anillo, una singularidad en forma de anillo, un toro matemático, un círculo de densidad infinita con un agujero en el centro. Y la física, con toda su frialdad ecuacional, dice algo que debería quitarte el sueño. Ese anillo no te destruye si vuelas a través de su centro. Si cruzas por el ojo del anillo, las ecuaciones de Kerr describen lo que sucede al otro lado. Y lo que sucede al otro lado no tiene ningún equivalente en nuestra experiencia cotidiana de la realidad. Al otro lado de la singularidad anular aparecen soluciones matemáticas llamadas curvas temporales cerradas. Líneas del tiempo que se doblan sobre sí mismas, trayectorias en el espacio-tiempo donde el futuro se conecta con el pasado en un bucle perfecto, donde una causa puede ser posterior a su propio efecto, donde el tiempo no fluye de A a B, sino que circula de A a A, pasando por todos los puntos intermedios una y otra vez. La ciencia oficial, cuando se le pregunta sobre esto, responde con una elegante evasión. Probablemente la radiación en el interior del agujero negro destruiría cualquier objeto antes de que llegara la singularidad anular. Probablemente. Esa es su respuesta. Probablemente. Nótese que no dicen imposible. No dicen que las matemáticas estén equivocadas. Dicen probablemente. Pero hay algo más que la física de los agujeros negros giratorios revela. Algo que tiene consecuencias directas para la gran pregunta que planteamos en la primera parte. Cuando dos agujeros negros giratorios se fusionan, el proceso no es silencioso, no es limpio. Es una de las violencias más colosales que el universo puede generar, y produce algo que podemos detectar desde la Tierra con instrumentos increíblemente sensibles: ondas gravitacionales. En febrero de 2016, el proyecto LIGO anunció la primera detección directa de ondas gravitacionales. Dos agujeros negros de aproximadamente 29 y 36 masas solares, respectivamente, habían colisionado a 1.300 millones de años luz de distancia, y la perturbación en el tejido del espacio-tiempo llegó hasta nosotros como una vibración que estiró y comprimió el detector una fracción de la longitud de un protón. Ese momento fue uno de los mayores triunfos experimentales de la historia de la ciencia. Pero lo que los titulares no contaron, lo que quedó en las notas al pie de los artículos técnicos, es que esas ondas gravitacionales no son simples ondas. Son espirales. Son patrones helicoidales codificados en el tejido del espacio-tiempo. Las ondas gravitacionales producidas por la fusión de agujeros negros giratorios llevan consigo información sobre la rotación de los objetos que las generaron. Son, literalmente, mensajes escritos en el idioma del giro, enviados a través de miles de millones de años luz de espacio vacío. Y aquí la pregunta que deberías estar haciéndote ahora mismo. La pregunta que cambia todo. ¿Qué pasa si nuestro universo no es el primero? ¿Qué pasa si antes del Big Bang existía otro universo, lleno de agujeros negros giratorios, fusionándose, generando ondas gravitacionales en espiral? ¿Qué pasa si esas ondas, esa energía codificada en patrones de rotación, sobrevivió de alguna manera al colapso final y se transfirió al nuevo universo como semilla? Como el primer empujón al trompo que nadie vio, pero que dejó al universo girando para siempre. Eso no es ficción. Eso es exactamente lo que propone la cosmología cíclica conforme de Roger Penrose.
Y la evidencia está en el cielo. Está impresa en la radiación más antigua que existe, esperando ser leída por quien tenga el coraje de mirar sin apartar los ojos. En la parte final, te mostramos dónde está exactamente esa evidencia. Y por qué lo que Penrose encontró en los datos del fondo cósmico de microondas es lo más cercano a una prueba de la existencia de un universo anterior que la humanidad ha producido jamás. Es la verdad más incómoda que existe. No solo los seres vivos, no solo las civilizaciones, no solo las estrellas. El universo entero tiene fecha de caducidad, y si entiendes cómo termina, entenderás por fin de dónde vino el movimiento que lo inició todo. Escucha con atención, porque lo que viene ahora es el mayor secreto que guarda el cosmos. Las estrellas mueren. Ya lo sabías. Una estrella como nuestro Sol tiene una vida de aproximadamente 10.000 millones de años. Cuando agote su combustible, se expandirá, se enfriará, colapsará en una enana blanca y se apagará lentamente en la oscuridad durante trillones de años. Las estrellas más masivas explotan como supernovas, colapsan en estrellas de neutrones o en agujeros negros. En escalas de tiempo inimaginables, todas las estrellas del universo habrán muerto. La última estrella roja de baja masa se apagará aproximadamente 100 billones de años después del Big Bang. Después de ese momento, el universo será un lugar de oscuridad casi total. Pero el universo no termina ahí. Los agujeros negros seguirán existiendo durante periodos de tiempo que hacen que la edad actual del universo parezca un parpadeo. Un agujero negro supermasivo, del tipo que habita en el centro de cada galaxia grande, puede sobrevivir durante un 1 seguido de 100 ceros de años. Un número tan absurdamente grande que no existe ninguna analogía humana que le haga justicia. Y sin embargo, también ellos mueren. Stephen Hawking demostró matemáticamente en 1974 algo que durante décadas se consideró imposible. Los agujeros negros no son eternos. Emiten radiación. Muy lentamente, casi imperceptiblemente, un agujero negro pierde masa en forma de partículas creadas en los límites de su horizonte de eventos. Este proceso, la radiación de Hawking, es tan lento que para los agujeros negros más grandes tardaría ese número inconcebible de años. Pero al final, el agujero negro se evapora por completo. Desaparece. Se convierte en un último destello de energía y luego en nada. En la etapa final del universo, después de que todos los agujeros negros se hayan evaporado, lo que quedará será un océano infinito y frío de fotones. Luz sin destino, luz sin masa, luz que viaja eternamente a través de un espacio que sigue expandiéndose. Y aquí es donde ocurre algo que debería detenerte en seco. Los fotones no tienen masa. Y para cualquier partícula sin masa, el tiempo no existe. Un fotón no envejece. Un fotón emitido por una estrella hace 10.000 millones de años no ha experimentado ni un solo instante desde que fue creado. Para un fotón, el momento de su creación y el momento de su absorción son el mismo instante. El tiempo, tal como lo experimentamos nosotros, es una propiedad exclusiva de los objetos con masa. Sin masa, sin tiempo. Ahora piensa en lo que significa eso para el universo final. Un universo infinitamente expandido, frío, lleno únicamente de fotones sin masa, sin escala, sin tiempo. Las ecuaciones de la relatividad general, cuando se aplican a ese universo final, producen algo extraordinario. Matemáticamente, ese universo infinitamente dilatado y frío es indistinguible de una singularidad infinitamente caliente y comprimida. ¿Lo has leído bien? El final del universo y el inicio del universo son, matemáticamente, el mismo estado. Eso es el corazón de la cosmología cíclica, conforme la teoría de Roger Penrose. No hay un único Big Bang. Hay una cadena infinita de eones cósmicos. Cada universo nace, evoluciona, produce estrellas, galaxias, agujeros negros giratorios, vida quizás, y luego muere en un océano de fotones que, al perder toda referencia de escala y tiempo, se convierte en la semilla del siguiente Big Bang. El universo no tiene principio absoluto, no tiene fin absoluto. Es un ciclo eterno, cada iteración naciendo de las cenizas matemáticas de la anterior. Pero aquí viene la parte que nadie en los medios de comunicación masivos se ha atrevido a explicar con claridad. Si la teoría de Penrose es correcta,
Entonces el universo anterior al nuestro dejó huellas, dejó cicatrices. Cuando los agujeros negros de ese universo previo se evaporaron mediante radiación de Hawking, ese proceso generó perturbaciones específicas en la distribución de energía del océano de fotones que se convirtió en nuestro Big Bang. Y esas perturbaciones, esas cicatrices del universo anterior, deberían ser detectables en la radiación más antigua que existe en nuestro universo. El fondo cósmico de microondas, la luz más vieja del cosmos. La radiación que lleva impresa la imagen del universo cuando tenía apenas 380.000 años de edad. Esa radiación ha sido mapeada con precisión extraordinaria por los satélites COBE, WMAP y Planck. Y en esos mapas, Penrose y su colaborador Vahe Gursavian publicaron en 2010 un análisis que sacudió los cimientos de la cosmología estándar. Encontraron anillos concéntricos, zonas circulares en el mapa del fondo cósmico de microondas donde las fluctuaciones de temperatura son significativamente más bajas que el promedio del entorno. Patrones circulares que no deberían existir si el Big Bang fue un evento aleatorio surgido de la nada, pero que son exactamente lo que predice la cosmología cíclica conforme como consecuencia de la evaporación de agujeros negros supermasivos en el universo anterior. Penrose los llama puntos de Hawking, huellas térmicas de los agujeros negros de una existencia previa, impresas como fantasmas en la radiación de fondo de nuestro universo. No señales de radio enviadas intencionalmente, no mensajes en código, algo más profundo e impersonal. La simple física del universo anterior filtrándose a través del tejido del tiempo, como tinta absorbida por un papel nuevo. La comunidad científica oficial respondió con escepticismo, como siempre responde ante lo que no encaja en sus modelos establecidos. Varios grupos publicaron análisis indicando que esos patrones podrían ser artefactos estadísticos. Penrose respondió. Sus críticos respondieron. El debate continúa. Pero nadie ha podido demostrar de manera definitiva que los anillos no existen. Y ahora regresa a la pregunta original. ¿De dónde vino la rotación? El universo anterior estaba lleno de agujeros negros giratorios. Cuando esos agujeros negros se fusionaron durante miles de millones de años, generaron ondas gravitacionales en espiral que codificaron patrones de rotación en el tejido del espacio-tiempo. Cuando esos mismos agujeros negros se evaporaron, su energía de rotación, su momento angular acumulado durante eones de existencia cósmica, se transfirió al océano de fotones. Y cuando ese océano de fotones colapsó matemáticamente en nuestro Big Bang, esa rotación heredada se convirtió en la semilla asimétrica que rompió la simetría perfecta y puso todo en movimiento. La Tierra gira porque el Sol giró primero. El Sol gira porque la nube de gas que lo formó ya giraba. Esa nube giraba porque el momento angular de la galaxia lo impuso. La galaxia gira porque las condiciones iniciales del universo lo determinaron. Y esas condiciones iniciales llevan impresa la firma rotatoria de un universo que murió antes de que el nuestro naciera. No somos el primer capítulo de una historia. Somos un capítulo en medio de una novela que lleva siendo escrita desde antes de que el tiempo tuviera sentido. Y el giro que sientes ahora mismo, ese movimiento invisible que te arrastra a más de 1 millón de kilómetros por hora a través del espacio mientras lees esto, es el eco de algo que ocurrió antes del Big Bang. Eres el latido de un universo que ya no existe. Y algún día, dentro de un tiempo tan largo que los números se rompen al intentar escribirlo, los agujeros negros de nuestro universo también se evaporarán. Y en algún lugar de ese océano final de fotones, codificada en patrones de energía demasiado sutiles para ser vistos, pero demasiado reales para ser ignorados, estará la firma de todo lo que fuimos, la semilla del próximo universo.